Empiezo, voy empezando. Ah, que me van a presentar, vale, vale. Es mi primera vez. Porque no tengo ni idea de cómo se esto. Tengo una chuleta. A ver, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber escogido a Javier en lugar de la playa, que se estaría mucho mejor y demás, hace un día espléndido. Mi nombre es Encarna, yo colaboro en la Nueva Psiquiatría. Y para mí es un gran placer presentar a Javier Álvarez, es jefe, ha jubilado ya, ex jefe de psiquiatría del Hospital de León. Y bueno, él es el padre, él es el creador, él es, dijéramos, la persona que desde hace 20 años encontró, dijéramos, una motivación, encontró algo que le hizo pensar en una nueva psiquiatría. Y empezó con la hiperia, que ahora explicará lo que es el significado de la hiperia, y que todos, unos más, otros menos, somos todos un poquito hipéricos, ¿vale? Yo me incluyo, y la mayoría de los que estamos aquí seguro que también, ¿vale? Entonces, con esto se abre un nuevo paradigma dentro de lo que es la conciencia, de la nueva conciencia en psiquiatría. Y sin más preámbulos, que ya lo estoy pasando bastante mal, paso a presentaros a Javier Álvarez. Un aplauso. Muchas gracias, Encarna. Lo haces tan bien que casi deberías de seguir tú. Vale. Es que lo has resumido tan bien y yo me enrollo tanto y me pierdo tanto pero bueno, poco a poco vamos a ir desenvolviendo la situación. Bueno, sabéis que esto es un curso de 4 horas. Lluís, que es un hombre muy academicista, muy académico, quiere que le llamemos curso y que sea de 4 horas. Yo creo que hablar 4 horas puede aburrir al más resistente. O sea que yo hablaré lo que proceda, y más que un curso a mí me gustaría que fuese un encuentro, y que fuese un encuentro en el sentido de que nos encontramos, de que nos reunimos, una reunión. Si me permitís la palabra, aunque suene a carca y a de derechas y a de épocas pasadas, yo diría que casi una comunión. Es decir, que compartamos ideas, que compartamos opiniones, que compartamos experiencias, que compartamos lo que haga falta. Yo creo que más bien debería de ser eso, porque ese es el espíritu, o pretende ser el espíritu de Nueva Psiquiatría, ¿vale? ¿Se me oye? La charla, o el curso, o como le queráis llamar, se titula Hiperia y Nueva Psiquiatría. Son dos conceptos que pueden parecer diferentes, pero en realidad están muy ligados el uno al otro. Hiperia significa excesivo, y la hiperia es una hipótesis que, como decía antes Encarna, desde hace unos 20 o 25 años yo vengo trabajando en esa hipótesis, y es una hipótesis que si algún día, es una hipótesis que no cree nadie en ella, salvo yo y algunas personas allegadas que ya están en Nueva Psiquiatría, que les parece convincente. Hasta ahora no cree nadie en ella, la comunidad científica no cree en la hiperia. Cuando yo hablaba con mis compañeros, mis 27 psiquiatras del servicio o los 14 psicólogos, y les hablaba de la hiperia, pues ponían esa mirada que se suele poner, como decía, ya está el jefe con su locura. Bueno, parece una idea un poco loca, pero si la analizamos un poco, que es lo que vamos a hacer ahora, pues no es tan descabellada. Y si a alguno le resulta convincente, pues verá que permite hacer un enfoque de lo que hasta ahora se llaman enfermedades mentales o trastornos psiquiátricos, o llamadle como queráis,
Ya sé que todas esas denominaciones tienen connotaciones peyorativas, pero tenemos que utilizar algunas palabras, ¿no? Yo voy a usar indistintamente enfermedad mental, trastorno psiquiátrico, problema emocional. Pues si esta hipótesis fuese medianamente convincente o adquiere fuerza, hay hipótesis que tardaron 2400 años en adquirir fuerza, o sea que tenemos tiempo. Si la hipótesis va ganando fuerza y va siendo admitida, nos permitiría explicar lo que hasta ahora es el grueso de las enfermedades mentales, las más graves de las enfermedades mentales que constituyen el cuerpo médico de la psiquiatría, porque si la psiquiatría está en la medicina es porque hay algunas enfermedades que parece que tienen una base orgánica, una base física. Bueno, pues esas enfermedades, que son las que constituyen la columna vertebral de la psiquiatría como rama de la medicina, si las pudiésemos explicar a través de la hiperia, dejarían de ser enfermedades, serían otra cosa. Y esa otra cosa sería mucho más amable, sería mucho más positiva, sería mucho más constructiva, sería mucho menos estigmatizante, no sería estigmatizante, no sería invalidante, no crearía el daño que, queriendo o sin querer, está ejerciendo la psiquiatría sobre las personas que se diagnostican de esa manera. Y ya con esta breve introducción, que creo que me he explicado malamente, voy a empezar a hablar un poquito de qué es la hiperia, de cómo nace la idea de la hiperia, cuál es el proceso a través del cual yo llego a elaborar esa hipótesis, y luego hablaremos un poco de las consecuencias de esa hipótesis y cómo de esa hipótesis se deriva un movimiento que lo hemos llamado Nueva Psiquiatría, que sería un movimiento basado en esa hipótesis, basándonos en esa hipótesis, intentar dar otro manejo a esas situaciones, un manejo más positivo, más constructivo. Sí, pasamos. Bueno, la definición de hiperia es sencilla. Es una función cognitiva por la que el hombre, mediante hipersincronías neuronales, tiene acceso a vivencias clarividentes y o telepáticas. Si vais al diccionario de la Real Academia y miráis clarividencia, veréis que es sinónimo de telepatía. Es decir, son palabras intercambiables. Clarividencia significa que tú tienes una vivencia en la que piensas algo o ves algo o vivencias algo que te resulta, como su propio nombre indica, clarividente, evidente al 100%, absolutamente evidente. Es decir, cuando uno tiene una clarividencia, eso es así, no hay vuelta de hoja, no hay manera de razonar, eso es así. Eso es así porque lo he visto clarividentemente. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, una alucinación, cuando yo tengo una alucinación visual y veo aquí ahora, por ejemplo, en esta pared la cara de mi padre que me está riñendo, eso es así. Es decir, es tan así que voy a agarrar la cara de mi padre porque está aquí. ¿Qué pasa? Esto está aquí. Eso es clarividente, ¿vale? Y la clarividencia, como son fenómenos especiales de la mente, se acompaña siempre de una interpretación telepática, es decir, ¿eso de dónde viene? ¿Qué mente es la que ha puesto esto aquí? ¿Es la mente universal? ¿Es otra mente? ¿Es mi mente? ¿Estoy en contacto con otra mente? ¿Hay una comunicación intermental? Es decir, la clarividencia siempre se acompaña de convicción telepática. De que hay algo telepático ahí, de que hay una comunicación entre una y otra mente, bien sea la mente universal, bien sea la mente de alguno de vosotros o varias mentes, que se han puesto en contacto conmigo por un sistema de comunicación diferente al sistema racional, que es el del lenguaje, ¿vale? Bueno, pues la hiperia sería, en lugar de decir que esas vivencias son producto de una enfermedad,
Lo que dice la hiperia es que es una función de nuestro cerebro que la tenemos todos y que de vez en cuando nos da lugar a esas vivencias que ahora voy a pasar a describir. El término hipersincronía neuronal es muy sencillo, lo voy a explicar porque luego saldrá más veces. Es decir, nuestro cerebro funciona en el estado normal de conciencia, que es el estado de vigilia, que es el que tenemos ahora todos, funciona a base de tener muy poquitas neuronas activadas. De los cientos de miles de millones de neuronas que tengo yo, en estado de vigilia ahora, pues solo tengo unos pocos millones de neuronas funcionando. Las demás están apagadas. Para mantenerlas apagadas, para poder mantener todo ese número de millones de neuronas apagadas, nuestro cerebro está haciendo un trabajo muy activo y está consumiendo el 80% de la glucosa que le metemos, lo está consumiendo el cerebro para mantenerlo, para mantener el mayor número posible de neuronas en reposo. Porque si se activasen todas, pues se arma la de San Quintín, como luego veréis. Bien, pues en las vivencias hipéricas lo que ocurre es que en unos instantes, durante unos instantes, se enciende, se activan un número de neuronas mayor de lo normal. Aparece lo que se llama en epileptología o en neurología, aparece una pequeña descarga epiléptica. Un grupo de neuronas en el lóbulo temporal, o en el lóbulo occipital, o en el lóbulo frontal, que están apagadas habitualmente, que no están transmitiendo información habitualmente, de repente todas juntas se ponen a transmitir información. Y entonces se produce esa descarga neuronal, esa hipersincronía neuronal, que solo quiere decir que hay un exceso de neuronas o un número muy grande de neuronas que se activan a la vez. Eso es hipersincronía neuronal, y al activarse a la vez, eso se puede medir en el electroencefalograma. Aparece una punta de 40-50 microvoltios en el electroencefalograma, y sabes que se ha producido un encendido neuronal hipersincrónico en una determinada zona del cerebro, el cual se va a acompañar de la correspondiente vivencia hipérica, ¿vale? Vivencia hipérica que por tanto también le podemos llamar crisis epiléptica parcial. Es decir, cuando un número de neuronas se enciende juntos, se produce una pequeña descarga epiléptica. Habéis oído hablar de la epilepsia, ¿verdad? Todos asociamos la epilepsia con la crisis generalizada. Cuando pensamos en epilepsia, pensamos en una persona que pierde el conocimiento y cae bruscamente al suelo y empieza a convulsionar todo el cuerpo y empieza a sacudirse todo el cuerpo. Eso es un ataque epiléptico generalizado, eso es una crisis generalizada, porque ahí todas las neuronas del cerebro se encienden a la vez. Y entonces todos los órganos del cuerpo, todas las células del cuerpo son estimuladas y se produce una pérdida de conciencia y una descarga en los músculos, en las vísceras, en las glándulas, en todas las partes del cuerpo. Pero frente a la crisis generalizada son mucho más frecuentes otras crisis que pasan desapercibidas y que se llaman crisis parciales, que son pequeñas descargas, hipersincronías de una zona determinada del cerebro. Y dependiendo de dónde aparezca la hipersincronía, pues aparecerá una vivencia u otra vivencia. Si me descarga un trocito del lóbulo occipital, que es el que recibe la vista, la visión, es donde procesamos las imágenes, los estímulos visuales, pues tendré una alucinación visual, veré la cara de mi padre. Si se produce una descarga en el lóbulo frontal, que es donde procesamos los pensamientos, la función cognitiva, pues tendré una idea, tendré una revelación, se me ocurrirá una idea que es absolutamente verdadera, absolutamente cierta. ¿Entendéis? Si se me produce una descarga en el lóbulo temporal, que es el que procesa las emociones, pues tendré una vivencia afectiva, la que sea, de gozo, de éxtasis, de sufrimiento, de depresión, la que sea, ¿vale? Pasamos porque me estoy enrollando. Bueno, nada, esto era para que vieseis que esto viene ya de antaño, que llevo bastantes años dándole vueltas, que es la base de 2 tesis doctorales y que es la base de, quizás el artículo principal
en el que se habla de la hiperia en una revista internacional, pero bueno, como os decía antes, nadie cree en ello, o sea que es igual que publiques que no publiques, que esto es muy descabellado y esto no lo van a hacer. Esto van a pasar 2400 años, como le pasó a aquel griego con lo de la física cuántica. Sí, sí. ¿Cómo se me ocurrió a mí esto? Porque diréis, bueno, ¿y este señor cómo se le ha ocurrido esta majadería, esta cosa tan...? Bueno, pues yo, como soy psiquiatra, y como además tengo inquietudes, digamos, espirituales, y también literarias o humanísticas, pues en una época de mi vida, yo estaba muy interesado en San Juan de la Cruz, y me leí las obras de San Juan de la Cruz, ¿no? Y cuando me topé con San Juan de la Cruz, tiene varias poesías, 6, 8, 10, 15 poesías que lo han hecho famoso universalmente. Es el primer poeta de la lengua española, pero luego tiene una serie de obras en prosa que son muy engorrosas, que son muy difíciles de leer, es muy pesado, es muy reiterativo, como yo, es 1000 veces más reiterativo que yo. Y bueno, yo como estaba ilusionado con el tema, pues me leía San Juan de la Cruz, y cuando llegué a un libro que se llama Subida al Monte Carmelo, que no es capaz de acabarlo, que se enrolla tanto que no es capaz de acabarlo, y luego ya dice, bueno, como no soy capaz de acabarlo, voy a hacer otro que se llama Noche Oscura, y hace La Noche Oscura. Sí, o sea, tú coges el índice de San Juan de la Cruz y es un índice de 47 páginas, y cuando vaya por el capítulo 7º, subcapítulo 12, no sé qué, A, B, C, y ya corta porque ya no es capaz de seguir, ¿no? Bueno, vale. Pues en el libro de Noche Oscura, son 2 libros: La noche activa y la noche pasiva. Sí, y cuando empiezas a leer el libro de la noche pasiva del espíritu, lo digo siempre y lo voy a volver a decir, aunque me enrollen, que luego me cortéis, pero creo que es importante. Cuando empiezas a leer la noche pasiva del espíritu y lees los 10, 12 primeros capítulos de ese libro, que son 20 hojas, y yo siempre lo digo, cualquier psiquiatra, cualquier psicopatólogo, cualquier conocedor de la psiquiatría o de la psicopatología que lea esos 12 capítulos no puede por menos que sacar la conclusión de que San Juan de la Cruz está describiendo ahí una psicosis maníaco-depresiva. Es decir, es una de las descripciones psicopatológicas más logradas, más perfectas y más completas que jamás se hayan hecho de la psicosis maníaco-depresiva. La psicosis maníaco-depresiva, para los que no lo sepáis, es como se llamaba hasta hace 30 años, las cifras no son exactas, pero sí, hasta el año 80 y algo, es como se llamaba el trastorno bipolar. A partir del DSM no sé cuántos, en el año 1980 y algo, le cambian el nombre, dejan de llamarle psicosis maníaco-depresiva y le llaman trastorno bipolar, que es lo mismo. Psicosis maníaco-depresiva quiere decir que el sujeto tiene fases en las que está maníaco y fases en las que está deprimido. Estar deprimido, pues ya todos sabéis lo que es, porque el que más y el que menos hemos estado deprimidos, ¿no? Pero bueno, la depresión de la psicosis maníaco-depresiva, que se llama depresión melancólica porque tiene unas características propias, es una depresión muy profunda, muy grave, muy incapacitante, que se nota desde fuera, que el sujeto que ve al depresivo melancólico dice ¿qué le pasa a este hombre?, que es otra persona. Y cuando está maníaco, pues es todo lo contrario, está muy exaltado, está muy gozoso, está muy activo, está muy emprendedor, lo puede todo, lo sabe todo, es capaz de todo. Es el estado justamente contrario, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunas citas para que veáis que lo que digo no me lo invento. Vamos a ver algunas citas de San Juan de la Cruz, de esos 12 primeros capítulos de... Bueno, esta transparencia la he traído porque cuando yo estaba haciendo la tesis, cuando estaba haciendo la tesis esa sobre San Juan de la Cruz, y ya la tenía casi terminada,
me encontré con este trabajo, que es de una psiquiatra francesa, marroquí, argelina, pero que estaba haciendo la tesis en Marsella, estaba haciendo su tesina de fin de especialidad en Marsella, y yo ya tenía la tesis prácticamente redactada, y me encuentro con el trabajo de esta 40 páginas, dice lo mismo que yo. Describe que en 40 páginas describe lo que yo llevo a 200 páginas, que es que San Juan de la Cruz, oiga, que si leemos esto, San Juan de la Cruz dice que esto es una psicosis maníaco-depresiva, y lo he resumido en esta frase, dice: la mayoría de los puntos evocados por los fenomenólogos, por los psicopatólogos, por los psiquiatras, a propósito de la melancolía, de la depresión, de la psicosis maníaco-depresiva, la mayoría de esos puntos, la mayoría de esos síntomas parecen coincidir con las descripciones que San Juan de la Cruz nos ofrece de la vivencia de la noche del espíritu. Son tantos los rasgos comunes a ambas experiencias, a la noche del espíritu y a la depresión melancólica, son tantos los rasgos comunes que nos colocan ante una analogía desconcertante. ¿Qué pasa aquí? Y yo fui al director de tesis y le dije: mira, me han checado la tesis, ya está hecha. Claro. Y me dijo: no, eso nos da fuerza, eso nos da más, es un apoyo más. Vale, pues ahora, seguimos pagando. Sí, ¿cómo describe San Juan de la Cruz la depresión melancólica? Él no le llama depresión melancólica, él le llama noche pasiva del espíritu, ¿vale? Es pasiva porque antes habla de la noche activa, es decir, un místico, yo creo que esto ya lo sabéis todos, no hace falta que lo diga, pero un místico lo que hace es un ejercicio a lo largo de su vida para desprenderse de todo y alcanzar la unión con Dios, ¿no? Eso es lo que hacen los místicos, dicho de una manera muy, muy general, ¿no? Entonces, en ese proceso de purificación, tienes que purificarte, tienes que quitar todas las... No puedes tener una mínima mancha para llegar a la unión con Dios, porque Dios no admite mancha, es decir, es algo en sí mismo imposible. La luz absoluta no puede haber una mínima gota de oscuridad, ¿no? Entonces tiene que haber una purificación absoluta. Primero viene la purificación activa, que es la que hago yo, la que yo procuro purificarme mediante ayuno, mediante penitencia, mediante oración, mediante meditación, mediante flagelación, todo lo que haga falta. Yo me purifico todo lo que haga falta, pero eso es la primera parte y la mínima parte de la purificación, porque luego te tiene que purificar Dios pasivamente. Luego tiene que venir Dios y cogerte como un rastrojo y zarandearte para arriba y para abajo y darte todas las vueltas del mundo hasta que estás totalmente deshecho, y ya entonces ya no tienes nada. Bueno, pues esa es la purificación pasiva, que es lo que describe ahora San Juan de la Cruz, que es lo que nosotros decimos que es una depresión melancólica, es decir, una psicosis maníaco-depresiva. ¿Y cómo la describe? Dice: conviene al alma entrar en la segunda noche del espíritu, donde le han de hacer caminar en oscura y pura fe. Esta noche es una oscura influencia de Dios en el alma, en que de secreto enseña a Dios a el alma sin ella hacer nada ni entender cómo. Ya veis que es completamente pasiva, ahí la voluntad no puede hacer nada. Pero bueno, ya veis una cosa, él dice: esta noche es una oscura influencia de Dios. Podría decir, es una enfermedad que tengo, es una melancolía que tengo, es una depresión que tengo. No, él dice: es una influencia de Dios, es una prueba que me manda Dios. Digo esto porque ya veis que un mismo fenómeno se puede interpretar de muchas maneras. Yo puedo llamarle enfermedad o puedo llamarle influencia de Dios, ¿vale? Sí. Y durante esa noche, de tal manera la destrica el alma, de tal manera la destrica y descuece la sustancia espiritual, absorbiéndola en una profunda y honda tiniebla, que el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte de espíritu cruel. Empezáis a ver el sufrimiento de la depresión melancólica, empezáis a ver al místico tirado en el barro de la depresión. Porque verdaderamente, cuando esta contemplación purgativa aprieta, sombra de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo, ¿vale? Esto es un castellano del siglo XVI, pero esto te lo puede decir cualquier paciente en términos de hoy en la consulta. Oiga, es que me estoy muriendo en vida, oiga, es que esto no, es que no aguanto más, es que es un sufrimiento insoportable, es que no sé de dónde viene, es que no sé lo que significa, sí.
Si Dios no ordenase que estos sufrimientos, cuando se avivan en el alma, se adormeciesen presto, moriría muy en breves días, porque de estos son de los que de veras descienden al infierno viviendo. Como veis, es siempre el libro segundo de noche, primeros capítulos. De tal manera pena en su flaqueza que poco menos desfallece, porque el sentido y el espíritu, así como si estuviese debajo de una inmensa y oscura carga, está penando y agonizando tanto que tomaría por alivio y partido el morir, que me vendría muy bien suicidarme. Oiga, doctor, que yo así no aguanto más, que prefiero morir. Esa es la primera idea de suicidio, la búsqueda pasiva de la muerte. Si eso sigue, acabas buscándolo activamente. San Juan de la Cruz tuvo sus ideas de suicidio también, como veis aquí, evidentemente. Sí, sigue. Queriendo Dios desnudarles de hecho de este viejo hombre y vestirlos de nuevo, desnúdales las potencias y afecciones y sentidos. Y cada palabra de San Juan de la Cruz es muy engorroso, pero es muy preciso. Les quita las potencias. Las potencias son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Te quita la memoria, te quita la capacidad de razonar y te quita la capacidad de actuar. Les desnuda de las potencias y afecciones de los sentimientos y de los sentidos. Ni ves, ni oyes, ni sientes, ni estás muerto en vida. Dejando a oscuras el entendimiento y la voluntad a secas y vacía la memoria y las afecciones del alma en suma aflicción. A nivel afectivo, lo único que puede sentir un melancólico es sufrimiento. Ha perdido la capacidad de sentir. A un melancólico en una fase melancólica, en la psicosis maníaco-depresiva, cuando le dice: tenemos que darte una mala noticia, se ha muerto tu hijo, no siente nada. Es igual que se muera el hijo, que se muera el padre, que no es capaz de sentir nada. Lo único que siente, lo dice él además, dice: esto es terrible, no siento nada por la muerte de mi hijo, o sea, ¿qué me está pasando? He perdido la capacidad de sentir, he perdido la capacidad de obrar, he perdido la capacidad de pensar, lo he perdido todo, estoy paralizado, estoy muerto en vida. Realmente es una muerte en vida la depresión melancólica, no es una depresión banal. Sí. Como se ve tan miserable, piensa que Dios ya no la quiere, ni que jamás la querrá de nuevo, sino que tiene por qué ser aborrecida no solo de él, sino de toda criatura para siempre. Y duélese de ver en sí causas por las que merece ser desechada de quien ella tanto quiere y desea. Aquí aparecen las ideas delirantes de culpa, de ruina moral, de ser la peor persona del mundo. El melancólico, todos los melancólicos te dicen siempre lo mismo: es que he sido el peor padre del mundo, es que he sido el peor esposo del mundo, es que lo he hecho todo mal, es que mi vida, es que soy el ser más indeseable y condenable del mundo. San Juan de la Cruz también está pasando su melancolía y es aborrecido de Dios, que es la única relación afectiva que él mantenía. Es aborrecido de Dios porque es un indeseable, porque está lleno de males, de causas que merece la pena, que merecen que sea rechazado, y ha perdido a Dios para siempre. Ahí tenéis la idea delirante de ruina moral. Es un ser inmundo, despreciable, y Dios lo ha abandonado. Esto, desde el punto de vista religioso, es una herejía. Es decir, un cristiano que diga que está condenado, que eso, desde el punto de vista de la exégesis teológica, es una herejía. Es decir, está fuera de sí, está enajenado, como veis. Sí. Y esto es lo mismo, ¿no? Porque viendo el alma aquí claramente por medio de esta pura luz, aunque oscuras su impureza, conoce claro que no es digna de Dios ni de criatura alguna. Y lo que más le pena es que piensa que nunca lo será y que ya se le acabaron sus bienes. Ahí tenéis las ideas delirantes de ruina moral. Bueno, San Juan de la Cruz no tenía dinero, no le importaba la salud, no podía hacer ideas delirantes de ruina económica, ni podía hacer ideas delirantes de ruina física, porque San Juan de la Cruz, como sabéis, murió porque se iba pudriendo una pierna poco a poco, y como le importaba 3 pepinos, pues la dejó pudrirse hasta que se murió. Pero lo único que le importaba era la ética, la moral, la unión con Dios, y ahí es donde él se siente arruinado.
Dice, y así es que cuando más segura está y menos se cata, vuelve a tragar y absorber el alma en otro grado peor y más duro y oscuro y lastimero que el pasado, el cual dura otra temporada por ventura más larga que la primera. Aquí tenéis otro indicador muy bonito de lo bien que conoce la depresión melancólica. Sabe que cursa por fases. Es decir, tuvo una primera fase depresiva y se le pasó, como le ocurre a los melancólicos. Pero cuando menos se cata, cuando menos se da cuenta, plum, le vuelve a caer la losa encima y está por ventura otra temporada de 1 año o 2 con una depresión que no se lame. Está describiendo la evolución de la melancolía, de la psicosis maníaco-depresiva, que evoluciona por fases, es decir, el sujeto está toda la vida bien, básicamente está bien, cae en una fase depresiva que dura por ventura 1 año, se le quita, sigue bien, cae en una fase maníaca que dura por ventura 6 meses, se le quita, sigue bien, y al cabo de 7 años cae en otra fase depresiva que por ventura dura pues más que la anterior o menos que la anterior, y así evoluciona la psicosis maníaco-depresiva, ¿vale? Y aquí el alma otra vez viene a creer que todos sus bienes están acabados para siempre. Esto también es muy bonito porque lo vemos en la clínica todos los días. Dice que no le basta la experiencia que tuvo del bienestar que gozó después del primer trabajo, después de la primera fase se puso bien. Y no le basta esa experiencia y como la vez pasada vuelve a creer en esta segunda fase de aprieto que está ya todo acabado y que ya no hay solución. Y esto te lo dicen siempre los pacientes con psicosis maníaco-depresiva. Cuando tú intentas razonarle al paciente, bueno, ya tuvo otra fase melancólica y se pasó, tenga un poco de esperanza, porque ya no sabes qué decirles, realmente es un sufrimiento tan atroz que no sabes qué decirles, ¿no? Y siempre te responden lo mismo, no, pero esta vez no es igual, esta es la definitiva, esto ya se acabó, esto es para siempre. Es decir, cuando estás en la fase melancólica solo puedes sufrir. Es una manera fácil de diagnosticar una depresión melancólica. Cuando tú a un paciente le das 1000 argumentos, o 1000 noticias, o 1000 mensajes para intentar animarlo, y a todos les da la vuelta, para que sean dolorosos, es que está en una fase melancólica. Cuando tú le dices, bueno, no se preocupe, por lo menos su hijo acaba de encontrar trabajo. Ya, pero ese trabajo seguro que vais mal, porque tal y porque cual, pascual. Es decir, siempre le va a dar la vuelta a cualquier noticia positiva que le des. Porque no puede por menos que penar y sufrir. Que lo dice muy bien San Juan de la Cruz. ¿Sí? Bueno, y aquí empieza a describir, no me voy a extender tanto porque si no, no acabamos. Aquí empieza a describir la fase opuesta, la fase maníaca, la fase de gozo, ¿vale? Dice, de donde a veces, cuando ella menos piensa y menos lo pretende, vuelve a ser totalmente automático, pasivo, suele Dios dar al alma unos divinos toques, dice él. Escribe muy bien San Juan de la Cruz, a mí me encanta. Suele dar al alma unos divinos toques tan sensibles que algunas veces no solo el alma, sino también el cuerpo hacen estremecer. Aquí está estremeciendo de gozo. Dios le está haciendo unos toquecillos que le hacen sentirse en el cielo, en lo contrario. Y otras veces acaecen en el espíritu muy sosegados, sin estremecimiento alguno, con súbito sentimiento de deleite y refrigerio. Aquí está describiendo la fase contraria. Sin saber por qué, de repente me viene lo contrario, que tengo un deleite y un refrigerio que estoy en el cielo, estoy en éxtasis. Está describiendo la fase maníaca. Sí. Es la purgación más o menos fuerte y de más o menos tiempo. Pero si ha de ser algo que merezca la pena, si queremos llegar a Dios como Dios manda, dura algunos años, puesto que en estos medios hay interpolaciones de alivios. Y subrayo la palabra interpolaciones porque en el año 1640 escribe esto, 1540 o 40 y pico que escribe esto, es palabra literal de él, es la primera persona que utiliza el término bipolar, interpoladamente. Hay dos polos. 500 años antes que la Asociación Americana de Psiquiatría, San Juan de la Cruz utilizó el término interpolado. Interpoladamente vienen alivios, es decir, es un juego de dos polos. O
Lo estáis viendo claro, el polo maníaco y el polo depresivo. Y de esta manera va purgando a Dios algunas almas, metiéndolas a ratos interpoladamente de nuevo en esta noche de contemplación y purgación espiritual, haciéndola anochecer y amanecer a menudo. Ahí tenéis los dos polos, el polo de la noche y el del amanecer. La noche oscura y la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Hay dos noches, la noche oscura, que es terrible, y la noche en par de los levantes de la aurora, que es el gozo absoluto. Dios se me va a ofrecer en la unión definitiva. Sí. Bueno, creo que queda claro que San Juan de la Cruz describe psicosis maníaco-depresivas, ¿vale? Aunque él no les llama así, y les da otro valor y les da otro significado. Pero claro, yo cuando iba investigando tuve que echar mano de otros autores, a ver lo que decían otros místicos, a ver lo que decían otros autores, sí. Sí. Y me encuentro con que en el siglo IV, Casiano, un místico, un obispo francés, creo que de Marsella también, en el siglo IV, en el libro de las colaciones, escribe esto. Las colaciones era lo que se leían los monjes durante la colación, durante la comida, ¿no? Como no hablaban. Dice, en cierta ocasión le preguntamos al bienaventurado abad Daniel, ¿a qué es debido que a veces, hallándonos en nuestras celdas, sintamos nuestro corazón henchido de inmensa alegría y en medio de un gozo inefable, inefable quiere decir que es estático, que es inexpresable, que es tan intenso que no sabes, y en medio de un gozo inefable nos sintamos como invadidos por una oleada de sentimientos y luces espirituales? Es un fenómeno de tal naturaleza que no puede traducirse en palabras, incluso la mente se siente incapaz de concebirlo. En estas circunstancias nuestra oración es pura y sumamente fácil. El alma, colmada de frutos espirituales, conoce como por instinto, por intuición, por revelación, que su plegaria, prolongada aún durante el sueño, se eleva con gran facilidad y eficacia hasta la presencia de Dios. Sí. Pero acontece también que de pronto, y sin mediar causa alguna de la que seamos al menos conscientes, nos sentimos presa de la más profunda congoja. Es una tristeza que nos abruma y cuyo motivo en vano intentamos indagar. La fuente de las experiencias místicas queda como súbitamente restañada, se seca. Inclusive la celda se nos hace poco menos que insoportable. La lectura nos causa disgusto y la oración anda errante, desquiciada, como si fuéramos víctimas de la embriaguez. Ahí vienen los lamentos. La mente queda desprovista de todo fruto espiritual, y tal es su esterilidad que ni el deseo del cielo ni el temor del infierno bastan para despertarla de este sueño mortal y sacudirla de su letargo. Ahí tenéis a Casiano en el siglo IV describiendo una ciclación rápida de fase maníaca a fase depresiva. Ahí tenéis a otro místico pues con una psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué queréis que os diga? Que si hubiesen ido al psiquiatra, pues a lo mejor no habían escrito esto. Luego hablaremos de ello. Sí. Esta es de San Ignacio, al que yo le tengo mucho cariño, y los catalanes tenemos que tenerle mucho cariño porque San Ignacio, yo creo que su conversión espiritual, aunque fue cuando estaba convaleciente en Loyola, su verdadera conversión y su verdadera religiosidad y su gran creatividad mística la hizo aquí en Manresa. San Ignacio se hizo místico y escribió los famosos ejercicios espirituales en Manresa. Yo creo que es catalán de adopción. Yo lo vivo al menos como catalán de adopción. Y los jesuitas también, que tienen en Manresa la cova, como si fuese. Dice, más luego, dice San Ignacio, estando en Manresa, dice, más luego, después de la susodicha tentación, empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír misa, ni en otra oración ninguna que hiciese. Y otras veces, viniéndole tanto al contrario de esto, y tan súbitamente, que parecía habérsele quitado la tristeza y la desolación como quien quita una capa de los hombros a uno.
Ahí tenéis otra situación rápida de estar profundamente deprimido, me quita una tapa, ¡pum!, y estoy completamente gozoso. Otra psicosis maníaco-depresiva, otro señor que si le hubiésemos dado antipsicóticos a lo mejor no había escrito los ejercicios espirituales. Que cada uno tendrá sus creencias, pero es una gran obra literaria. Segundo paso, vale. Entonces yo ya me digo, coño, si estos señores esto lo han interpretado de otra manera, han dado un valor religioso y les ha servido para crear algunas de las obras de literatura más importantes de la literatura. No olvidéis que estamos hablando del primer poeta de la lengua española, estamos hablando de Santa Teresa, que tiene unas obras que todos los críticos literarios consideran que son geniales. Si a esta gente le ha servido para darle un sentido a su vida en primer lugar, y para hacer una obra creativa para la humanidad, ¿por qué coño nos tenemos que empeñar en seguir llamándole enfermedad? A lo mejor le podemos llamar de otra manera. A lo mejor le podemos dar no llamar de otra manera, a lo mejor le podemos dar otra interpretación diferente, más positiva. Y ahí ya empiezo yo ahí creo que ya me surge la idea de esto, hay que enfocarlo de otra manera, ¿vale? Y entonces ya me pongo, ya abro el campo de investigación, digo, bueno, vamos a ver, vamos a analizar, se trata de vivencias psíquicas, automáticas, repentinas, que se viven con una gran intensidad, que aparecen de repente, que desaparecen de repente, que mientras las tienes no puedes hacer nada. ¿Qué enfermedad o qué parte de la medicina me puede a mí ayudar a explicar este tipo de vivencias? Y enseguida caigo en la cuenta de que son crisis epilépticas parciales. Es decir, que en lo que hasta hace 50 años se llamaba el aura epiléptica, que es una crisis parcial simple, que luego se sigue de un ataque generalizado, se llamaba aura a la vivencia esta que tienes, luego las veréis, las hay muy bonitas, a la vivencia que tienes antes de que te haya dado el ataque generalizado. Tienes una vivencia, por ejemplo, de gozo intenso, dura unos instantes y luego inmediatamente se generaliza la descarga, se extiende a todo el cerebro y se produce el ataque generalizado, ¿no? Coño, lo único que encaja aquí no es ni psicosis maníaco-depresiva, ni esquizofrenia, ni hay una variedad de síntomas que lo único que permite, además con una fenomenología, con unos rasgos determinados, que lo único que me permite explicarlo son las crisis epilépticas parciales. Pues voy a estudiar la epilepsia, voy a estudiar un poco más a fondo la epilepsia, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que constato, bueno, a lo mejor ya lo sabía un poco, pero lo estudié más a fondo, y lo primero que veo es que el aura, o la crisis epiléptica parcial simple, aura y crisis epiléptica parcial simple son términos sinónimos, es lo mismo, solo que se llamaba aura cuando no se sabía que había crisis epilépticas parciales simples aisladas, sin generalización posterior. Hasta bien entrado el siglo XX se creía que se desconocía la existencia de las crisis epilépticas parciales simples, solas, aisladas. Se conocía el aura, que era una vivencia psíquica que anunciaba el ataque generalizado. Luego, posteriormente, se vio que esas vivencias psíquicas se podían aislar aisladamente, sin necesidad de que hubiese la generalización posterior, y a eso se le empezó a llamar crisis parciales simples, ¿vale? Yo utilizo esta descripción con el término aura porque la hace Henry antes de que se conociese esto que os estoy diciendo, y él lo que describe es cómo es el aura, qué ocurre en nuestra mente durante el aura, cuál es la conciencia que tenemos en el aura, cómo funciona nuestra mente durante el aura, es decir, durante la crisis parcial simple. Bueno, pues son vivencias súbitas, de carácter automático. En ese momento la conciencia se focaliza completamente sobre la vivencia que está ocurriendo. Por tanto, esa vivencia se vive con una gran intensidad, aplastante, con una intensidad que te asombra, que te extraña, y se acompañan siempre de esa vivencia de extrañeza. Uy, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en mi mente?
Como dice Henry, es como si un mundo extraño de repente irrumpiese en tu mundo habitual. Yo estoy aquí ahora con vosotros, dándos la chapa, vosotros estáis aquí mirando y tal y cual pascual, ese es mi mundo real, y de repente, uy, déjà vu. Uy, ¿qué me ha pasado? Y ahora os explico lo que es el déjà vu, porque como lo habéis tenido todos, pues entonces todos vais a saber lo que es una vivencia hipérica, sin caso. ¿Qué tipo de vivencias se pueden desencadenar durante esas descargas? Pues mirad, y esto es importante porque esto nos permite, estas son las vivencias que aparecen en esas enfermedades que os decía antes que forman la columna vertebral de la psiquiatría, que son las enfermedades que permiten seguir diciendo que la psiquiatría es una especialidad médica, porque son las enfermedades en las que parece que hay algo orgánico. Entre otras cosas porque te viene tan de súbito y afecta al cuerpo y a la mente y a todo, que parece que hay algo orgánico, ¿no? Lo que se están produciendo son estas descargas parciales. ¿Qué vivencias son? Pues el déjà vu y otras paramnesias, autoscopias, crisis de despersonalización, irresistibles impulsiones suicidarias y o de blasfemia, ataques de inhibición y melancolía, o ataques de lo contrario, de gozo, la psicosis maníaco-depresiva, cogniciones irrefutables, acompañadas o no de alucinaciones auditivas y visuales. Estos son los dos síntomas cardinales de la esquizofrenia. Cuando una persona, si yo ahora de repente digo que el brillo de esas gafas me están diciendo a mí que yo soy el profeta Mahoma, vosotros diréis, este se le ha ido a la olla, ¿vale? Eso es una cognición delirante, es decir, el brillo de esa gafa me está diciendo a mí que yo soy Mahoma, y se me impone esa verdad, y se me impone, y es así, soy Mahoma, y ya está, y no tiene vuelta de hoja. Y eso puede ir acompañado de una alucinación o no. Puedo ver ahí a Mahoma que me dice, sí, sigues vivo, soy yo. Esos son los dos síntomas fundamentales de la esquizofrenia. Una idea delirante, una convicción de una idea que los demás no comparten y que para ti es una absoluta certeza, y alucinaciones que por definición son siempre delirantes. La alucinación es siempre delirante, es decir, está aquí Mahoma y lo voy a coger y me voy a defender de él. Hay siempre convicción delirante en la alucinación. A veces no hay alucinación y existe solo la idea, la cognición, la revelación delirante, ¿vale? Sí, pasa. Bueno, lo voy a leer porque ayuda a explicar algo. Esto es de Dostoyevsky. Aquí tenéis a Dostoyevsky hablando de sus auras. En aquel momento no se conocía todavía que había crisis parciales simples separadas del ataque. Aquí tenéis a Dostoyevsky, me parece que es en Los demonios, los endemoniados lo traducen en otras versiones, describiendo el aura, describiendo una crisis parcial simple sin saber todavía que era una crisis parcial simple. Mira, esto es bonito. Dice Kirillov: hay segundos en que de pronto siente usted la presencia de la eterna armonía, completamente lograda. No es cosa terrenal, no quiere decir que sea celestial, sino que el hombre en su forma terrenal no puede soportarla. Necesita transformarse físicamente o morir. Lo más terrible de todo es que sea una cosa tan intensamente clara y se sienta tal alegría. Si durase más de 5 segundos, el alma no lo aguantaría y tendría que desaparecer. En esos 5 segundos he vivido yo una vida y por ellos daría toda mi vida. Ahí tenéis el cerebro funcionando con más neuronas de lo normal, que si son muchas no se aguanta. Si son muchas no se aguanta. Si son muchas se produce ya la generalización y pierdes la conciencia. Sí. Y le dice el interlocutor a Kirillov: Kirillov, le ocurre esto con mucha frecuencia. Dice, pues una vez cada 3 días o una vez a la semana. ¿Y no padece usted ataques? No. Pues eso quiere decir que los tendrá. Cuídese, Kirillov, que he oído decir que así precisamente empiezan los ataques. A mí un epiléptico, el propio Dostoyevsky, a mí un epiléptico me describió al pormenor esa sensación anterior al ataque exactamente como usted acaba de hacerlo. 5 segundos y decía que era imposible resistir más. Ahí tenéis a Dostoyevsky 100 y pico años antes de que se distinguiese la crisis parcial
el aura, se separase el aura como crisis parcial y crisis generalizada, describiendo crisis parciales sin saber lo que era todavía, pero diciendo, tenga cuidado porque usted va a ser epiléptico. Ya estaba siendo epiléptico, pero en aquel momento no se sabía que eso era epilepsia. Sí. Bueno, pues esto le ha pasado a media humanidad. Esto sobre todo le ha pasado a media humanidad de los creadores geniales de la humanidad, porque si te pones a mirar, yo he puesto ahí algunos personajes célebres a los que describen en sus obras vivencias de este tipo. Platón, Plotino, San Agustín, Kierkegaard, Schopenhauer, en fin, ahí los tenéis, filósofos, Edith Stein, esta mística que murió en el año 1940, místicos todos, si cogen la Biblia toda, desde los primeros profetas, desde Samuel, que oía la voz de me llamaba Señor, no me acuerdo yo cómo se llamaba el sacerdote con el que vivía Samuel, Ali me parece, me llamabas Ali, que no, oía voces el pobre, y hasta que el otro le dijo, no, es que te está llamando Dios. Bueno, todos, Vicente Van Gogh, Salvador Dalí. Antes veníamos hablando en el coche de la Sagrada Familia. Eso no se hace así porque sí, es decir, esas volutas, esos espacios celestiales, eso no se hace así porque así a base de dibujar y de trazar líneas, ¿no? Seguro que, pero bueno, no me voy a meter en zarandajas. No me voy a meter en zarandajas con Gaudí porque si no igual me tiráis. Sí. Y destaco el déjà vu, que es una vivencia hipérica porque esta lo tenemos todos. Un déjà vu, ¿sabéis lo que es? Sí. El déjà vu es sencillamente la sensación repentina, automática, muy intensa de hoy, esto ya lo he visto. Ese botón ya lo he visto yo otra vez, y el bolígrafo exactamente igual, y el pelo, esto ya lo he visto yo otra vez. Y eso es una vivencia que parece baladí, pero es una vivencia hipérica en toda regla. Es decir, porque esa vivencia desafía la razón, desafía el tiempo, desafía el espacio, desafía la lógica, desafía la ley de causa y efecto. Es decir, eso es un pensamiento completamente loco, completamente irracional. Es decir, ¿cómo voy a haber visto yo ese anillo y ese teléfono otra vez si ese anillo y ese teléfono y tu cara y la de él y lo que... Eso no pudo existir otra vez exactamente igual. ¿Qué está pasando en mi cabeza? Pues que se ha producido una descarga epiléptica, que se ha producido una vivencia hipérica. Y de hecho, cuando el epileptólogo está haciendo, si tú tienes el déjà vu y en ese momento tienes un electroencefalógrafo y te están registrando el electroencefalograma las 24 horas del día, en ese momento, plum, aparece una punta de 50 microvoltios y quiere decir que ha habido una pequeña descarga epiléptica. Otro argumento muy importante, porque es que entonces somos todos epilépticos. Todos hemos tenido déjà vu, sobre todo cuando éramos jóvenes. La hiperia, como la memoria, y como la inteligencia, y como el lenguaje, alcanza su culmen a los 16, 18 años, y a partir de ahí empieza a declinar, y cuando se llega a mi edad, la memoria ya deja de serte fiel y empieza, pues la hiperia igual. La hiperia, y si os fijáis, bueno, yo hoy no soy capaz ya de tener déjà vus. A mí me encantaría tenerlos y ya no tengo casi ninguno, ya no tengo capacidad hipérica ninguna. Pero cuando éramos jóvenes teníamos muchos déjà vus y vosotros sois conscientes de ello. Este es un argumento importante porque o somos todos epilépticos o es otra cosa. Sí. Bueno, sigue porque ya está explicado. Sigue porque ya está explicado, es un déjà vu de... Nada, sigue porque esa es una evidencia de despersonalización. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, impulsiones de suicidio, que son también automatismos de estos epilépticos, que los tenía San Ignacio, que muchas veces le venían tentaciones con grande ímpetu para echarse un agujero grande que aquella su cámara tenía. Mirad qué bonito es el castellano de San Ignacio, porque como era vascoparlante, escribe muy bien, dice que aquella su cámara tenía y estaba junto al lugar donde hacía oración. Otras veces
este otro de quién es, de San Juan de la Cruz. Otras veces se le añade en esta noche el espíritu de blasfemia, el cual en todos sus conceptos y pensamientos se anda atravesando con... Bueno, bien, son impulsiones de tipo epiléptico para que veáis qué tipos de evidencias hay. Vale, sigue. Bueno, como os decía antes, hay alucinaciones también, ¿no? Hay alucinaciones, hay ideas delirantes, hay ataques de gozo, de éxtasis, hay ataques de tristeza. Pues ahí tenéis al Beato Suso, ese discípulo del maestro Éjar, que dice: un día, hacia la misma época, el servidor estaba todavía tomando la comida y oyó dentro del mismo una suave melodía y su corazón se emocionó completamente. Ahí tenéis un éxtasis gozoso repentino, una descarga epiléptica en forma de éxtasis gozoso. Esta otra es de Catalina de Génova, que dice: creía ver una escala de fuego y el mundo entero que ardía, y ella hizo abrir la ventana para asegurarse de que no era cierto. Ahí tenéis la alucinación, la realidad de la alucinación, que vio una escala de fuego y que estaba ardiendo todo y obligó a las otras que le abrieron la ventana porque se iban a quemar todos. Ahí tenéis la certeza delirante de la alucinación. Sigue. Esta es muy bonita de San Ignacio porque, bueno, sigue, porque si no, sigue. Y esta es otra de Santa Teresa, que dice: fuime estando así a una ermita bien apartada que las hay en este monasterio, y estando en una donde está Cristo a la columna, suplicándole me hiciese esta merced, oí que me hablaba una voz, lo hablaba no está mal, lo escribe ella así con V, que me hablaba una voz muy suave como metida en un silbo. Yo me espelucé toda, que me hizo temor, y quisiera entender lo que me decía, mas no pude, que pasó muy en breve. Ahí tenéis una alucinación auditiva de Jesucristo a toda la columna que la habla. Sigue. Bueno, y entonces yo ya digo, esto no encaja. Y buscando más bibliografía, pues me encuentro con el mundo de las drogas. Me encuentro con los tóxicos, las drogas de recreo que llaman los americanos. Los americanos drogas es medicamento y drogas de recreo es lo que nosotros llamamos drogas, ¿no? Estas vivencias que acabáis de ver son justamente las que producen las drogas. Las drogas son alucinógenos, son éxtasis, a veces el viaje es malo y en lugar de un éxtasis gozoso las pasas canutas, a veces son ataques de pánico, a veces son vivencias maravillosas. Del mundo de las drogas y la hipería podríamos estar hablando 7 días, pero os digo solo esto, pasa. Os digo solo esto. El mundo de las drogas se puede resumir diciendo: nuestro cerebro, desde hace cientos de miles de años, se ha encargado, sabe Dios por qué, de fabricar unas sustancias que luego nosotros las hemos descubierto en la naturaleza y que son las drogas. Todas las drogas que se consumen por ahí son sustancias que nuestro cerebro produce. El opio produce unos efectos, pero es que el opio lo produce el cerebro. El diazepam produce unos efectos, pero es que el diazepam lo produce el cerebro. Los alucinógenos producen unos efectos, pero es que la dopamina, que es una sustancia que tiene el cerebro, produce los mismos efectos. Es decir, el cerebro del ser humano, y a lo mejor el de otros animales, por razones que no sabemos, se ha encargado de producir unas sustancias que las libera en determinados momentos y que las acopla en determinados receptores, en determinados puntos de la neurona, para que se produzcan las vivencias, las mismas vivencias que se producen en la enfermedad mental, en esas enfermedades mentales fundamentales que os digo yo, o en la vida de los místicos, o en la vida de muchos escritores y de muchos artistas y de muchos filósofos y de muchos pensadores. Este es un argumento también importante. ¿Para qué coños produce el cerebro esto? ¿Para qué? ¿El cerebro está empeñado en que seamos enfermos? ¿Esto es una enfermedad o es otra cosa? ¿Vale?
Sigue, porque son demasiadas citas. No, pasa una para atrás, dos para atrás, eres capaz, mira, es muy sencillo. Bueno, es igual. Sí. Anterior, otra. Arriba. Anterior ahí. Cuarto paso. Ya tenemos mucho, para decir que esto no es una enfermedad, hay que llamarlo de otra manera, podemos llamarlo de otra manera, podemos hacer otra cosa. Cuarto paso. Estudio las epilepsias a fondo y descubro unas epilepsias que son muy poco conocidas, que son las epilepsias reflejas. ¿Qué son las epilepsias reflejas? Son descargas epilépticas simples o generalizadas que se producen como respuesta a un determinado estímulo, ¿vale? Lo que las diferencia del resto de los ataques es que aquí hay un estímulo desencadenante, ¿vale? ¿Y cuáles son las principales epilepsias reflejas? Pues son la fotosensitiva, la musicógena, las afectivas y las autoprovocadas, ¿vale? ¿Qué es una epilepsia fotosensitiva? Lo vais a entender muy fácilmente. Hace unos 10 años o así, en Japón, 10 o 15, porque a mí la memoria ya no me es fiel, la verdad, es una tragedia. En Japón tuvieron que quitar una serie de dibujos animados rápidamente porque al cuarto o quinto día de estar la serie de dibujos animados en emisión aparecieron cientos de niños con crisis epilépticas en las urgencias de los hospitales y se dieron cuenta que los ataques aparecían mientras veían esos dibujos animados en los que había muchas luces fosforescentes. Y bueno, desde siempre sabemos que una luz intermitente, una manera que hay en la electroencefalografía de provocar la descarga epiléptica es la fotoestimulación, una luz intermitente flasheante, pum, que te produce una descarga epiléptica, ¿vale? Esa es la epilepsia o epilepsia fotosensitiva, bien conocida y además que ha aumentado muchísimo en el siglo XX, muchísimo, merced a ese diabólico aparato que inventaron que se llama televisión. Pues como es una luz fosforescente, la epilepsia fotosensitiva la conocía desde hacía 200, 300, 500 años, mucho tiempo, pero la epidemia, si se puede hablar de epidemia, es por culpa de la televisión. Entre otros muchos males, encima te hace descargas epilépticas. Luego están las epilepsias musicógenas, que estas son muy bonitas, porque aquí el ataque epiléptico, que puede ser una crisis parcial en forma de gozo, o en forma de tristeza, o una crisis generalizada, en la que convulsionas. Aquí lo que produce la descarga es una música. Es una determinada música que al oírla, estoy en el cielo. O una determinada música que al oírla, me pongo a llorar lágrimas dulces, sin saber por qué, me inunda una emoción una emoción inexpresable, que me pongo a llorar, pero es un llorar dulce. Y digo yo, ¿os suena esto que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Volvemos a lo mismo, somos todos entonces epilépticos, porque ¿quién no ha llorado con una música determinada? O bien de tristeza o bien de alegría, pero una emoción que te embarga, que no eres capaz de explicar esa música. ¿Por qué me habrá puesto así esa música? Es una descarga epiléptica. Y luego están las epilepsias afectivas, que están bien descritas. Es decir, si tú en la epilepsia afectiva es un afecto el que descarga, es un afecto, un sentimiento el que produce la descarga. Y esto se comprueba bastante bien por medio de determinadas palabras. El epiléptico con una epilepsia afectiva, cuando evoca una palabra o cuando la dice, se produce la descarga. Insisto, la descarga será de gozo, de tristeza, de alucinación, de déjà vu, de ataque generalizado, de lo que sea. Pero si yo digo om, si yo digo una palabra que he repetido miles de veces,
y que para mí tiene una carga emocional, porque el Om es lo eterno, es lo absoluto, es Om, Om y la descarga. Bueno, esto es lo que han hecho los místicos toda la vida, ¿no? ¿La palabra Om os suena? Sí. Es decir, los místicos han aprendido a manejar las herramientas útiles para producir estas descargas. ¿Cuáles son? La repetición de palabras, la música, todas las liturgias de todo el universo universal que conozcamos utilizan la música en la liturgia, las sustancias químicas. Antes le tuve que decir a Miki que me quitase el incienso porque me coloca un poco. Sí, pero en todas las liturgias se utilizan sustancias químicas para colocarte un poco. La música, las luces. ¿Por qué las catedrales góticas tienen las luces coloreadas? ¿A qué se debe ese juego de colores y el sol cambiando y va moviendo los colores y va haciendo un efecto fotoestimulante? La música, los colores, las drogas. Fijaros, parece una herejía lo que voy a decir, al menos a mí me suena un poco como herejía por mis, pero las catedrales góticas y las discotecas del siglo XX son lo mismo. A nivel de epilepsia son lo mismo. Luces centelleantes, música rítmica, repetitiva, música rítmica. Fijaros las músicas que se utilizan en las distintas liturgias. Fijaros lo que es el gregoriano. Es una música repetitiva. Música repetitiva, luces centelleantes, drogas, movimiento rítmico del cuerpo. Acordaros de los chamanes que entran en trance. Y aquí estamos tratando en otro punto muy importante, que es la repetición, lo importante que es la repetición para el cerebro. Si me da tiempo luego hablamos de eso. Pero en definitiva, el ser humano ha aprendido a utilizar las técnicas necesarias para producir esas vivencias, ¿vale? Sigue. Bueno, nada, que a este entró en éxtasis viendo una epilepsia fotosensitiva, viendo la luz de una vasija. Sigue. Pues esta también, Santa Teresa que entra en trance la otra vez oyendo a un cantarcillo que cuentan las monjas y que se tuvo que agarrar así. Y aquí pues aquí San Juan igual, que le cantan un cantar y se deshacen lágrimas y poco más, que también se tiene que agarrar a la reja porque si no se le evita. Sí. Las afectivas, que ya las he descrito, sigue. Ataques autoprovocados, que ya lo he descrito, es decir, esto también lo vemos en la clínica. Un niño que tiene epilepsia fotosensitiva y le dan ataques gozosos, él sabe que haciendo así en la ventana, se produce una fotoestimulación y se coloca y entra en éxtasis. Y esto es un dato clínico que está descrito en todas las guías de epilepsia o de neurología. Sigue. Bueno, y este paso ya no lo voy a dar porque aquí hay algún experto en dopamina y en transmisión dopaminérgica. Pues no, pues es muy complicado, pero en definitiva mirad, el tema es que me lo creáis o no, porque no tenemos tiempo para extender normal, y si no lo queréis creer, pues mira, el tema es que el cerebro, yo he aprendido con mi experiencia, y yo creo que es lo único que se puede decir a los demás, lo que has aprendido con tu experiencia, yo he aprendido que hay que tener mucho cuidado con lo que le das al cerebro. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que le das muchas veces, porque si se lo das muchas veces te lo va a pedir, y cuanto más se lo dé, más te lo va a pedir. Si te das latigazos, te acaba pidiendo latigazos. Si le das fútbol, te acaba pidiendo fútbol. Si le das sexo, te acaba pidiendo sexo. Si le das comida, te acaba pidiendo comida. Si le das rábanos en vinagre, te acaba pidiendo rábanos en vinagre.
Todos sabéis que, bueno, ahora sí está de moda decir que este es vigoréxico. El que hace mucho deporte acaba siendo un adicto al deporte. El que hace mucho sexo también es un trastorno. Lo han puesto ahora en el DSM-5. Me parece que demasiado sexo, no sé cómo se llama ahora, hipersexualidad o es un trastorno mental. Tócate las narices. O sea, si le das sexo, pues te pide mucho sexo. Si le das sacrificio, te pide ese sacrificio. Si le das footing, yo que he sido footinguero de joven cuando podía, es que no podías pasar al día siguiente sin el footing. Y si hacías 15 kilómetros, tenías que hacer por lo menos 15 o 16. Es decir, el cerebro, la repetición es fundamental para el cerebro. Entonces el cerebro, ¿y por qué es fundamental para el cerebro? Porque claro, ¿de qué estamos hablando? Del aprendizaje, de la memoria. Es decir, no quiero entrar en toda esa explicación neurofisiológica, pero ¿qué descubren los epileptólogos? Los epileptólogos descubren que las zonas más proclives a la epilepsia, a las descargas epilépticas, a las descargas hipersincrónicas, son las zonas donde está la memoria. Es decir, ¿qué pasa cuando un estímulo se repite? Se llama el kindling y la potenciación a largo término. Lo voy a decir muy brevemente. A mí ahora me hacen un flash y no pasa nada, mi cerebro recoge el flash. Me lo vuelven a hacer y ya lo recoge, pero de otra manera. Ya son 2 neuronas las que se encienden. Me lo vuelven a hacer, y 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 llega un momento que un grupo de neuronas que no estaban conectadas, que no estaban estañadas entre sí, se acaban estañando entre sí y queda formado un circuito perenne para siempre que no es más que un recuerdo. Es decir, como me lo ha repetido muchas veces, como la naturaleza eso me lo ha repetido muchas veces, mi cerebro ha aprendido a base de descargas al principio no establecidas sino momentáneas. A base de descargas aprende a formar un circuito que queda ya establecido para siempre, de tal manera que cuando vea aquel estímulo digo, es una bombilla, o cuando vea aquel otro estímulo digo, es un foco, es decir, las zonas más epileptógenas del cerebro es donde se encuentran los datos de la memoria, y esto está bastante demostrado, porque cuando empieza el Alzheimer, claro, estos estañados que os digo aparecen en el cerebro, es lo que se llama la plasticidad neuronal, es decir, esos estímulos repetitivos generan en las neuronas en las dendritas de las neuronas, en la terminación neuronal, aparecen unas vesiculitas nuevas, aparecen unos granitos muy pequeñitos, muy microscópicos nuevos que no existían y que son el estañado que le une con la otra neurona. Y se sabe que estas zonas del cerebro más plásticas quiere decir que aparecen nuevas estructuras, estos nuevos granitos, estas zonas del cerebro son curiosamente las que son proclives a descargar ellas espontáneamente ante estímulos que se repiten. Y además se sabe que cuando aparece la demencia, cuando aparece el Alzheimer, lo que va ocurriendo es que estos granitos, estas vesiculitas empiezan a desaparecer. Es decir, no tengo la frase, pasa a ver, pasa. Los datos de que disponemos sugieren que esta plasticidad neuronal que permite al córtex cerebral aprender de la experiencia es la misma que se halla involucrada en la epileptogénesis. No lo digo yo, lo dice Svan Krohn, que es uno de los neurocirujanos y neurólogos y neurocientíficos más prestigiosos del mundo. Sí, bueno, más prestigiosos del mundo, que tiene más publicaciones y más citaciones en las revistas de más impacto del mundo. Sí, espera, va, es igual. Bueno, mira, aquí está otra vez. Sí. Estos datos sugieren un posible nuevo principio relacional No, sigue. Sigue. Bueno,
Yo creo que con esto tenemos datos suficientes para elaborar otra hipótesis. Y la hipótesis es, bueno, yo no voy a seguir llamándole enfermedad mental ni crisis epiléptica. Le voy a llamar histeria. Es decir, mi cerebro está preparado para tener unas vivencias determinadas que cuando las tengo digo, coño, esto es clarividente. Y punto pelota, no... Esto es así. Y he visto a Dios. Sí, a ver si tenemos alguna en que hayan visto a Dios. No. Sintetizando, no, sigue. Por tanto, la hipótesis, actividad cerebral cognitiva mediante hipersincronías neuronales no NMDA, de una parte de la dopamina se producen automatismos psíquicos que generan intuiciones clarividentes, a menudo con condición de precognición y o telepatía. Sigue. Sí, ahí tenéis una. Me vinieron a la mente, me vinieron a las mientes palabras tales como gracia y transfiguración, la visión beatífica, Satchit Ananda, ser, conocimiento, bienaventuranza. Por primera vez comprendía, no a nivel de las palabras, no por indicaciones incoadas o a lo lejos, sino precisa y completamente a qué hacían referencia esas prodigiosas sílabas. Esto lo dice Aldous Huxley, el del mundo feliz, que por cierto no se escribe una obra profética porque eres muy buen literato. No eres capaz de describir cómo va a ser el mundo a finales del siglo XXI porque manejes muy bien la palabra. Ahí hay algo más. Julio Verne, Aldous Huxley, que han predicho, han profetizado lo que iba a ocurrir con pelos y señales, parece que ahí recibieron alguna información diferente a la puro ejercicio literario de que si esta palabra la digo así o la digo asao, ¿vale? Esto es una frase de Aldous Huxley en un libro muy bonito que tiene, un ensayo muy bonito que se titula Las puertas de la percepción, que son sus ensayos, su experimentación con la mescalina. Él durante unos meses tomaba mescalina, que como sabéis es una sustancia fuertemente dopaminérgica, y tenía alucinaciones, visiones, éxtasis, todo tipo de vivencias, ¿vale? Y ahí tenéis un éxtasis de puro conocimiento. Eso es una idea delirante. Esto si viene a decírmelo a mí a la consulta, digo, usted tiene una idea delirante, pura, sin alucinación y sin nada. Usted está delirando antipsicóticos. Eso y otro síntoma más, que no voy a entrar ahora en detalle, esquizofrenia, ¿vale? Esquizofrenia quiere decir que se te acabó la vida. Sí. Ahí tenéis una vivencia de Hermann Hesse, que os sonará a todos, ese escritor alemán tan bueno, que a mí me gusta. Tocaba una antigua música magnífica, entonces entre dos compases de un paisaje pianísimo tocado por oboes, se me había vuelto a abrir de repente la puerta del más allá, había cruzado el cielo y vi a Dios en su tarea. Eso es un éxtasis. Eso es otra idea delirante, una convicción de absoluto, de certeza absoluta, de que si viene esto de alguien diciéndole, bueno, pues usted está delirando, ¿qué quiere que le diga? Y es una descarga musical. Sigue, ya no pongas más. Bueno, yo creo que ya os lo he explicado, ¿no? No pongas más, sigue, porque no... Bueno, ya decía Aristóteles, el famoso enigma aristotélico que sigue sin resolver y que aquí un servidor pretende aportar su granito de arena a la resolución del enigma, aunque tardará otros 2400 años. ¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien sea, es decir, geniales, bien sea en lo que respecta a la filosofía o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultaron ser claramente melancólicos y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra? Es decir, ya Aristóteles le llamaba la atención que los melancólicos, los que padecían la enfermedad melancólica, que en el cerebro daba depresiones, eran tíos geniales. Eran sensibles, ¿no? ¿Qué? Porque eran sensibles, gente sensible. Porque tenían vivencias que la mayoría de nosotros no tenemos. Sensibilidad, receptividad. Hipersensibilidad. Hiper, demasiado.
Digo demasiado en el sentido de que los mortales de a pie apenas tenemos. Pero eso no es una cosa difícil de resolver o de entender, desde mi punto de vista. Pero... Gente sensitiva, receptiva. ¿Y por qué los melancólicos? ¿Por qué los depresivos? Melancolía es depresión. Precisamente porque muy pocos depresivos hay que sean personas frías o sin sentimientos. Estupendo. Entonces, ¿qué estamos? ¿Ante una enfermedad o ante un La don? enfermedad es la del psiquiatra que le manda el neurótico como su padre Freud. Bueno, vamos por partes, porque yo tampoco quiero echar demasiada leña al fuego. Vamos por partes. Un poco es lo que estoy diciendo, pero de otra manera. Vamos, porque todo tiene sus explicaciones. Bueno, yo es que soy un poco bestia. No, si básicamente estamos diciendo lo mismo, solo que si lo decimos demasiado fuerte, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, ¿entiendes? Sí. Bueno, la conclusión es, en principio la hiperia no es una enfermedad. Las vivencias hipéricas no es una enfermedad. Será enfermedad cuando yo pida ayuda. Si yo no tengo los tenía San Juan de la Cruz, que los tenía como el caballo de Atila, y aguantó lo inaguantable, la mayoría de nosotros hubiésemos dicho ni Dios ni puñetas, árnica. Que me lleven al médico, como llevaban al hermano de Santa Teresa, que lo llamaban al curandero para curarse de la melancolía, que me lleven al curandero de Becedas, porque yo esto será mucha prueba divina, pero no lo aguanto. Vale, pues entonces sí, habrá que decir que necesitas una ayuda médica, alguna sustancia que te ayude a calmar ese sufrimiento, ¿vale? O bien la vivencia que produce es tan imaginaros a la Catalina de Génova con el incendio aquel, que abre la ventana y sigue convencida que es el incendio y se pone a tirar a las monjas por la ventana para que se salven del incendio. Coño, habrá que sujetarla para que no tire a las monjas. Hay dos tipos de intervenciones que parecen necesarias. Cuando el sujeto pide ayuda, entonces deja de ser una pura función cerebral y habrá que ayudarlo a mitigar ese sufrimiento, o cuando la vivencia es tan intensa que te produce un estado confusional y que ya no sabes, ya no confundes la mis con la media y ya no sabes si aquello es una ventana o es la entrada al metro y te tiras por la ventana, ¿vale? Ahí sí que la psiquiatría sigue teniendo una función, lo que pasa es que pasaría a ser una función completamente diferente, como veis. Sigue. Bueno, nada, ya está. Es enfermedad cuando el sujeto lo pide o cuando tiene consecuencias sociales, ¿vale? Cuando hay que poner coto a esa situación, porque si no el sujeto pues es capaz, con la mejor intención del mundo, de matarnos aquí a todos sin querer, porque está viviendo las cosas de una manera completamente distorsionada. Sigue. Fin de la psiquiatrización y comorbilidad irracionales del modelo actual. Esto es importante. La hiperia, esta hipótesis nos permitiría acabar con lo que se decía antes. Ya está bien de psiquiatrizar y de medicalizar y de sigue. Bueno, y de esta hipótesis y de este planteamiento que os he soltado este rollo, pues nace la idea de hacer una psiquiatría distinta, ¿no? Que es nueva psiquiatría y que se trata sencillamente de ir concienciando a la gente, a los que quieran, a los que lo necesiten o a los que vayan surgiendo, de que la psiquiatría no es una ciencia. Lo voy a decir brevemente, ¿vale? Que la psiquiatría no es una ciencia, que son muy pocos los argumentos que permiten seguir diciendo que la psiquiatría es una rama de la medicina. Solo eso, que a veces se acompañan esas manifestaciones psíquicas de alteraciones neurológicas y que vienen de no se sabe dónde y que parece que el cerebro está implicado. Solo eso, nada más, no se sabe más. La esquizofrenia es una hipótesis como la de la hiperia, bueno, que ha tenido más éxito que la de la hiperia, que la elaboró Kraepelin a finales del siglo XIX y dijo: cuando un señor tiene una idea delirante
y además es un poco rarito, para resumirlo, y es un poco rarito y está lo suyo más que lo de los demás, pues a eso le voy a llamar demencia precoz, y que es una enfermedad muy grave que acaba demenciando al sujeto y que evoluciona ya para toda la vida, y que a ese sujeto hay que tenerlo con tratamiento para toda la vida, y muy sujeto y muy controlado, y que no tiene más solución. Luego a los 20 años Bloyer le cambió el nombre y le llamó esquizofrenia, y sigue hasta hoy, hasta hace 22 años. Cuando le dices eres esquizofrénico, en ese mismo momento el chaval ha perdido a la novia, ha perdido el trabajo, ha perdido a los amigos, ha perdido a la familia, porque la psiquiatría se encarga de decirle a la familia: bueno, lo que tienen ustedes en casa no es un hijo, es una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar gravemente, y hay que tenerla súper controlada con unos medicamentos que mantengan esa bomba apagada. Ha perdido todo, ha perdido a la familia, que empieza a relacionarse con él de una manera distinta, y claro, él lo capta. Ha dejado de ser una persona. Aquí hay personas que son colaboradores de Nueva Psiquiatría, porque Nueva Psiquiatría, aunque muy pequeñita, ya es una cosa viva, ya es una criatura viva, ya tiene vida. Aquí hay personas que son miembros de Nueva Psiquiatría, que conocen lo que es Nueva Psiquiatría mejor que yo, y que saben lo que hay detrás de la psiquiatría clásica mejor que yo, y el sufrimiento. Con esto os quería decir que los psiquiatras, con buena o con mala intención, dándose o sin darse cuenta, programan como dice alguno de los miembros de Nueva Psiquiatría, programan a los familiares, les comen la cabeza, les lavan el cerebro para que sean conscientes de que se llevan para casa un muerto que nadie quiere. Un muerto en vida que mientras viva habrá que... Lo estoy resumiendo mucho, pero este es el mensaje que sin querer hemos dado, o queriendo, o sin darnos cuenta, o con buena intención, o con mala intención, ahí no entro, que hemos dado los psiquiatras de las enfermedades mentales, esas fundamentales, que son la esquizofrenia y el trastorno bipolar, ¿vale? Que son las más graves y las que más invalidan y las que más deterioran al sujeto. No es ya el deterioro de decirle eres un esquizofrénico, es que encima te voy a dar unas sustancias que te inhiban los centros de motivación, es decir, que te dejen aplanado, que te dejen atado químicamente, que te dejen baldado químicamente, ¿vale? Y con esto termino. La verdad es que, a ver, me vais a dejar 2 minutos para disculparme a mí y para disculpar a mis compañeros. Es decir, yo he sido psiquiatra 40 años. Bueno, lo sigo siendo. Psiquiatra, estoy jubilado, pero yo puedo seguir ejerciendo de psiquiatra. Y me he pasado 40 años diagnosticando, y me he pasado 40 años poniendo el tratamiento. A mí es verdad que me he pasado 40 años en el filo de la navaja. Esto que hago es beneficioso, es perjudicial. Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué he hecho yo esto? Habré hecho daño a mucha gente, seguro. ¿Y por qué he hecho yo esto? Por mala leche, por mala intención, por joder a los pacientes y a los familiares, por dinero, para que me lleve a un laboratorio a Houston a... Me pague un máster o un crucero. Pues no lo he hecho por eso. No lo he hecho por eso. Lo he hecho por lo que todos hacemos muchas cosas mal en nuestra profesión. Porque a ti te ponen un marco de funcionamiento, a ti te enseñan una disciplina, la abogacía, la arquitectura, la medicina, la que sea, y desde que eres jovencito te programan, vuelvo a utilizar la palabra, te programan para que te creas que esa es la verdad. Y yo he ejercido mi profesión toda la vida, bueno, como todo el mundo, con 1000 fallos y con 1000 errores, pero con buena intención. Ahí está. Yo he puesto antipsicóticos toda la vida con buena intención. Bueno, ahora poco a poco me voy dando cuenta, y este es el mensaje final. Bueno, no es tan poco a poco. En realidad yo desde hace 40 años me vengo cuestionando el tema. Yo desde hace 40 años vengo sufriendo.
porque me han cuestionado el tema, porque yo cada vez que un compañero a un chaval de 22 años en la primera crisis le dices es esquizofrénico, digo, hostia, joder, no puedes esperar 5 años a que tenga 3 crisis o a que... Es decir, no es todo viva la peta y me voy a Houston, no es esa la situación de los psiquiatras. De hecho, os voy a decir un detalle personal, pero que a lo mejor os ayuda. Yo tengo 2 hijos, los 2 son psiquiatras. Mi hijo sigue ejerciendo de psiquiatra y lo pasa muy mal, y mi hija ejerció 1 año de psiquiatra y al año me dijo, papá, esto para vosotros. Este cachondeo que extraéis de que tú le dices que es esquizofrénico, le dice que es un trastorno bipolar, el otro le dice que es un trastorno límite, el otro dice que es un trastorno disociativo, pero si no sabéis ni lo que estáis haciendo, ni por qué lo hacéis, ni para qué lo hacéis, y se fue. Bueno, yo lo entiendo, pero también cabe la otra postura. Y esa persona que viene y esa madre que viene con el hijo y están sufriendo, ¿puedo ayudarles de alguna manera o no? O sea que, desde luego, el mensaje es, ni si existen las enfermedades mentales, que es posible que alguna exista, ni son tan graves, ni tienen tan mal pronóstico, ni son tan sombrías, ni son tan invalidantes, ni son tan incapacitantes, ni necesitan tanta medicación, ni hay que estar medicando tanto tiempo a esas personas. Yo eso sí que lo tengo que demostrar. Y mirad, solo este mensaje, algunas personas que están aquí os lo pueden decir mejor que yo, les ha ayudado un montón. Porque bueno, por lo menos la bomba que tenían en casa ya no es tanta bomba, ya es otra cosa, ya podemos enfocarlo con un poco más de optimismo, con un poco más de... El chico alguna vez podrá dejar la medicación, el chico no es que esté condenado ya de por vida. No es lo que nos dijo aquel psiquiatra de olvídese de que su hijo va a ser médico, que como mucho una formación profesional de las de... No, el chico puede ser médico, puede ser lo que sea, es una persona como tú y como yo, o sea, ya, aunque solo sea esto lo que está haciendo la psiquiatría, ya es un mensaje importante. Y de eso a lo mejor os pueden hablar más otras personas que están aquí que yo. Y es todo, ¿vale? Gracias.